Hay mañanas en las que despertamos con el corazón pesado, como si algo invisible nos hubiera robado la paz durante la noche. Abrimos los ojos, pero en lugar de sentirnos renovados, nos invade una sensación de vacío que no sabemos cómo explicar. Es en esos momentos cuando el alma nos habla con un lenguaje que va más allá de las palabras, un clamor profundo que busca algo que el mundo no puede ofrecer. Hoy vamos a explorar juntos ese anhelo interno, esa sed espiritual que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, y descubriremos cómo transformar esos períodos de sequedad en manantiales de crecimiento personal y conexión divina. La historia que quiero compartir contigo comienza con una imagen poderosa, la de un ciervo sediento buscando desesperadamente agua en medio del desierto. Esta criatura no busca el agua por capricho o comodidad, sino porque su vida depende de ella. Del mismo modo, hay momentos en nuestra existencia en los que nuestra alma experimenta una sed tan intensa que nada en este mundo puede saciarla. No se trata del deseo de tener más cosas materiales, ni de alcanzar ciertos logros profesionales, ni siquiera de encontrar la aprobación de quienes nos rodean. Es algo mucho más profundo, más esencial, más vital. Es la necesidad de conectar con aquello que da sentido a nuestra existencia, con la fuente misma de la vida. Durante los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de transformación interior. No te prometo respuestas fáciles ni soluciones instantáneas, porque las realidades más profundas de la vida requieren tiempo, reflexión y valentía para enfrentarlas. Lo que sí te puedo asegurar es que este viaje te ayudará a entender mejor tus propias luchas internas, a reconocer patrones emocionales que quizá has ignorado durante años y a descubrir recursos espirituales que ya existen dentro de ti, esperando ser activados. Comencemos por algo fundamental: aprender a reconocer cuándo nuestra alma está sedienta. Muchas personas pasan años, incluso décadas, experimentando una inquietud interna sin comprender realmente qué les está sucediendo. Llenan sus días con actividades, se mantienen ocupados constantemente, buscan distracciones en las redes sociales, en el entretenimiento, en relaciones superficiales. Pero esa sensación de vacío persiste. Es como intentar saciar la sed bebiendo agua salada. Cuanto más bebes, más sediento te vuelves. La sed espiritual se manifiesta de múltiples formas. A veces aparece como una tristeza inexplicable que nos visita en medio de la noche, cuando el silencio hace imposible ignorar lo que sentimos. Otras veces se presenta como una sensación de estar desconectados de nosotros mismos, como si estuviéramos viviendo la vida de otra persona, siguiendo un guión que no escribimos. Puede manifestarse también como un cansancio profundo que ninguna cantidad de descanso físico logra aliviar, porque no es el cuerpo el que está agotado, sino el espíritu. Muchas personas describen esta experiencia como estar atrapados en una rutina que ha perdido todo significado. Se levantan, van al trabajo, cumplen con sus responsabilidades, interactúan con otros, pero todo parece mecánico, automático, desprovisto de esa chispa de vida que alguna vez conocieron. Es como si estuvieran viendo la vida a través de un cristal empañado, sabiendo que hay algo más allá, pero sin poder alcanzarlo. Lo interesante es que esta sed no es señal de debilidad, sino todo lo contrario. Es evidencia de que algo en tu interior está despierto, consciente de que hay una dimensión más profunda de la existencia. Las personas que nunca experimentan esta inquietud espiritual a menudo son aquellas que han adormecido esa parte de sí mismas,
que han aceptado vivir en la superficie sin cuestionar nada. Pero tú, si estás experimentando esta sed, eres diferente. Tu alma se niega a conformarse con menos de lo que necesita para florecer. Cuando atravesamos períodos de sequedad espiritual, nuestra mente se llena de preguntas que no siempre sabemos cómo responder. Algunas de estas interrogantes pueden ser dolorosas, desafiantes, incluso aterradoras. Nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos en medio de la multitud. ¿Por qué las cosas que antes nos llenaban de alegría ahora nos parecen insignificantes? ¿Por qué hemos perdido esa sensación de propósito que alguna vez guió nuestros pasos? Una de las preguntas más comunes que surge en estos momentos es: ¿dónde está la ayuda cuando más la necesito? Miramos a nuestro alrededor y parece que todos los demás tienen sus vidas resueltas, que avanzan con confianza, mientras nosotros nos sentimos perdidos. Vemos en las redes sociales imágenes de personas sonrientes, exitosas, aparentemente felices, y nos preguntamos qué estamos haciendo mal. Esta comparación constante puede intensificar nuestra sensación de soledad y fracaso. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Esas preguntas difíciles no son tus enemigas, son invitaciones a profundizar, a explorar territorios de tu interior que quizá has evitado durante mucho tiempo. Cada interrogante es como una puerta que, si tienes el valor de abrirla, puede conducirte a un mayor autoconocimiento y a una conexión más auténtica con lo trascendente. Las lágrimas que vienen en la noche, esas que nadie ve, son sagradas. No son signos de debilidad, sino de honestidad brutal contigo mismo. En una cultura que nos enseña a mostrar siempre una sonrisa, a fingir que todo está bien, a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable, permitirte sentir dolor es un acto de valentía. Es reconocer que eres humano, que tienes límites, que necesitas ayuda, que no puedes sostenerlo todo por ti mismo. Hay algo poderoso en la memoria humana, su capacidad para traernos de vuelta momentos en los que experimentamos plenitud, alegría y conexión. Cuando estamos atravesando un desierto espiritual, recordar tiempos mejores puede servir como un ancla de esperanza. Si alguna vez experimentaste paz interior, si hubo momentos en tu vida en los que te sentiste profundamente conectado con algo mayor que tú mismo, esos recuerdos son prueba de que esa experiencia es posible y puede volver a suceder. Quizá recuerdas una época en la que tus mañanas comenzaban con gratitud, en la que te sentías lleno de propósito y dirección. Tal vez hubo un tiempo en el que las dificultades no te abrumaban de la misma manera, en el que tenías una reserva interna de fortaleza que te permitía enfrentar los desafíos con confianza. Esos no fueron tiempos perfectos. Ciertamente tuviste problemas entonces como los tienes ahora, pero había algo diferente en tu manera de habitarlos. La diferencia no estaba necesariamente en tus circunstancias externas, sino en tu conexión interna con una fuente de fortaleza que trasciende lo material. Cuando esa conexión está activa, viva, nutrida, todo cambia. No es que los problemas desaparezcan, sino que encuentras recursos dentro de ti para navegarlos de manera diferente. Hay una serenidad interior que permanece incluso cuando todo a tu alrededor se mueve caóticamente. Usar estos recuerdos no significa vivir en el pasado o escapar del presente. Significa reconocer que si algo fue posible una vez, puede serlo nuevamente. Si tu alma conoció la paz, puede volver a encontrarla. Si experimentaste momentos de claridad y propósito, esos estados no fueron accidentes, sino señales de lo que es posible
cuando cultivas tu vida interior de manera intencional. Una de las habilidades más transformadoras que podemos desarrollar es la capacidad de dialogar con nuestra propia alma. Esto puede sonar extraño al principio, casi como hablar solo, pero en realidad es una práctica profundamente sanadora. Nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, a menudo tienen tanto poder sobre nosotros, porque simplemente las experimentamos pasivamente, sin cuestionarlas o desafiarlas. Imagina poder hacer una pausa en medio de un momento de angustia y preguntarle a tu alma, ¿por qué te sientes abatida? ¿Por qué te dejas llevar por la inquietud? Este no es un ejercicio de negación emocional o de pretender que todo está bien cuando no lo está. Es más bien un acto de tomar responsabilidad sobre tu vida interior, de no permitir que tus emociones te dicten completamente tu realidad. Cuando te sientes abrumado por la tristeza, puedes reconocer el sentimiento sin permitir que te defina. Puedes decirle a tu alma, sé que este momento es difícil, sé que sientes dolor, pero no es el final de la historia. Hemos pasado por situaciones difíciles antes y hemos salido adelante. Esta capacidad de ser al mismo tiempo compasivo contigo mismo y firmemente esperanzado es un equilibrio delicado, pero esencial. El diálogo interno también implica alimentar tu mente con verdades que sostengan tu espíritu. En lugar de repetir constantemente los mismos pensamientos negativos que te hunden más profundo en el pozo de la desesperanza, puedes elegir conscientemente recordar promesas que has recibido, momentos en los que experimentaste provisión inesperada, situaciones imposibles que de alguna manera se resolvieron. No se trata de pensamiento mágico o de ignorar la realidad, sino de mantener una perspectiva más amplia que incluya tanto las dificultades presentes como las posibilidades futuras. A lo largo de la historia, innumerables personas han atravesado desiertos espirituales similares al que quizá estás experimentando ahora. Sus historias no son solo relatos antiguos, sin relevancia para nosotros. Son espejos en los que podemos vernos reflejados, mapas que nos muestran que este territorio ya ha sido navegado antes y que es posible encontrar el camino hacia la renovación. Considera a aquellos que, después de grandes victorias y momentos de éxito, de repente se encontraron completamente agotados, queriendo rendirse, sintiéndose como si ya no tuvieran fuerzas para continuar. En esos momentos de profunda vulnerabilidad, descubrieron algo crucial, que no estaban solos en su agotamiento. Hubo provisión para su cansancio, no en forma de exigencias para que se esforzaran más, sino de cuidado gentil, de descanso, de alimento para el cuerpo y el espíritu. Y después de ese período de recuperación, encontraron una voz suave que les habló de manera personal, recordándoles que aún tenían un propósito. Piensa también en aquellos que fueron arrancados de todo lo que conocían, que se encontraron en territorios extraños, rodeados de influencias que amenazaban con erosionar sus convicciones más profundas. En lugar de ceder ante el desánimo, eligieron mantener sus prácticas espirituales, incluso cuando hacerlo les costaba caro. Su fidelidad en medio de la adversidad no solo los preservó internamente, sino que eventualmente los colocó en posiciones donde pudieron influir positivamente en otros. Está también la historia de aquellos que tuvieron grandes sueños plantados en sus corazones, pero cuyo camino hacia la realización de esos sueños incluyó años de espera, de pruebas, de situaciones que parecían contradecir completamente las promesas que habían recibido. Sin embargo, todo ese tiempo de aparente demora no fue desperdiciado.
Fue un período de formación interna, de desarrollo de carácter, de preparación para algo mucho mayor de lo que originalmente habían imaginado. Y no olvidemos a quienes experimentaron caídas espectaculares, que fallaron de maneras que los llenaron de vergüenza y culpa. En lugar de ser abandonados en su fracaso, encontraron que había gracia disponible, que el amor no se retira cuando cometemos errores, que siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo. La restauración no solo es posible, es el patrón consistente para quienes tienen la humildad de recibirla. La pregunta crucial no es si experimentaremos momentos de sequedad espiritual, porque todos los experimentaremos en algún punto. La pregunta más importante es qué haremos con esos períodos cuando lleguen. ¿Permitiremos que nos endurezcan y nos alejen de lo trascendente, o los usaremos como oportunidades para profundizar nuestras raíces y crecer de maneras que no serían posibles en tiempos de comodidad? El crecimiento espiritual genuino raramente ocurre cuando todo va bien. Cuando nuestras circunstancias son favorables, cuando nos sentimos felices y satisfechos, tendemos a mantenernos en piloto automático. No hay urgencia para cuestionar, para buscar, para profundizar. Es en los momentos de crisis, de duda, de aparente ausencia, cuando realmente tenemos la oportunidad de desarrollar una fe más madura, una confianza más profunda, una perspectiva más amplia. Este crecimiento implica aprender a no vivir gobernados únicamente por nuestras emociones. Nuestros sentimientos son reales y válidos, merecen ser reconocidos y procesados, pero no tienen que dictar todas nuestras decisiones. Podemos sentirnos desanimados y aún así elegir levantarnos. Podemos experimentar miedo y aún así dar un paso adelante. Podemos estar confundidos sobre el futuro y aún así confiar en que hay un propósito más grande operando. La transformación también requiere renovar constantemente nuestra mente. Vivimos bombardeados por mensajes que nos dicen que no somos suficientes, que deberíamos tener más, ser más, hacer más. Estos mensajes crean un ruido interno constante que ahoga la voz más suave de la sabiduría espiritual. Necesitamos momentos deliberados de silencio, de meditación, de lectura reflexiva, de conversaciones profundas, donde podamos recalibrar nuestra perspectiva y recordar lo que realmente importa. Parte de este proceso es desarrollar virtudes que no surgen naturalmente, sino que deben ser cultivadas con intención. La paciencia para esperar cuando queremos resultados inmediatos. La perseverancia para continuar cuando todo dentro de nosotros quiere rendirse. La mansedumbre, que no es debilidad, sino fortaleza bajo control. El dominio propio, que nos permite responder en lugar de simplemente reaccionar. Estas cualidades no se desarrollan de la noche a la mañana, sino a través de decisiones consistentes en medio de situaciones difíciles. Aunque el viaje espiritual tiene dimensiones profundamente personales, no estamos diseñados para caminarlo en completa soledad. Una de las tentaciones más grandes cuando atravesamos períodos difíciles es aislarnos, convencernos de que nadie más puede entender lo que estamos experimentando, que somos únicos en nuestro sufrimiento. Esta mentalidad, aunque comprensible, puede prolongar innecesariamente nuestro tiempo en el desierto. Hay un poder extraordinario en compartir nuestras luchas con personas de confianza que pueden acompañarnos sin juzgarnos, que pueden sentarse con nosotros en nuestro dolor sin intentar arreglarlo inmediatamente, que pueden recordarnos verdades importantes cuando las hemos olvidado. Estas personas actúan como espejos
que reflejan no solo quiénes somos en nuestros momentos más oscuros, sino también quiénes podemos llegar a ser. La intercesión mutua es otro aspecto vital de la comunidad espiritual. Cuando nuestras propias fuerzas para orar están agotadas, cuando no encontramos las palabras, cuando apenas podemos mantener la esperanza, tener a otros que claman en nuestro nombre es un regalo inestimable. Ellos sostienen la antorcha de la fe por nosotros hasta que recuperamos la fuerza para sostenerla nosotros mismos. Al mismo tiempo, incluso en medio de nuestras propias luchas, mantener la conciencia de las necesidades de otros puede ser paradójicamente sanador. Cuando ampliamos nuestra perspectiva más allá de nuestros propios problemas, para considerar a los enfermos, los desempleados, los marginados, los que sufren en formas que quizá nunca experimentaremos, algo cambia en nuestro interior. Nuestras propias dificultades no desaparecen, pero las vemos en un contexto más amplio. Descubrimos que aún podemos contribuir algo, que nuestra vida tiene valor incluso cuando no nos sentimos valiosos. Incluso en los períodos más áridos de nuestra vida espiritual, hay pequeños oasis de gracia disponibles si aprendemos a reconocerlos. Estos no son necesariamente experiencias espectaculares o momentos de éxtasis místico. A menudo son encuentros mucho más sutiles, casi imperceptibles si no estamos atentos. Puede ser el momento en que despiertas y, a pesar de todas las preocupaciones que inmediatamente inundan tu mente, experimentas un segundo de gratitud simple por estar vivo, por tener otro día. Puede ser una conversación inesperada con alguien que dice exactamente lo que necesitabas escuchar, aunque esa persona no tenía idea de tu situación interna. Puede ser una obra de belleza natural, una puesta de sol, el canto de un pájaro, algo que por un instante atraviesa la niebla de tu desánimo y te recuerda que hay algo hermoso en la existencia. Estos momentos son como pequeños sorbos de agua para un alma sedienta. No sacian completamente tu sed de una vez, pero te mantienen vivo, te dan fuerzas para dar el siguiente paso. La clave está en aprender a notar estos regalos cuando aparecen, en lugar de estar tan absortos en nuestro dolor que los pasamos por alto. La práctica de la gratitud en medio de la dificultad no es negar la realidad de nuestro sufrimiento. Es más bien un acto de resistencia espiritual, una declaración de que no permitiremos que el dolor tenga la última palabra sobre nuestra experiencia. Es reconocer que, incluso en los peores días, hay elementos de bondad presentes si tenemos ojos para verlos. Una de las lecciones más difíciles en cualquier desierto espiritual es aprender a esperar. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde estamos acostumbrados a obtener lo que queremos con solo tocar una pantalla. Cuando llevamos esta mentalidad a nuestra vida espiritual, nos frustramos rápidamente cuando las respuestas no llegan inmediatamente, cuando la transformación no ocurre tan rápido como quisiéramos, cuando la provisión se demora más de lo que consideramos razonable. Pero hay un propósito en la espera que va más allá de simplemente probar nuestra paciencia. Los períodos de espera nos enseñan a confiar no solo en los resultados, sino en el proceso mismo. Nos obligan a soltar nuestro deseo de control y reconocer que hay fuerzas operando que son más grandes que nuestra comprensión inmediata. Nos invitan a desarrollar una fe que no depende de ver evidencia constante, sino que puede sostenerse incluso en la oscuridad. Durante la espera, es crucial mantener prácticas espirituales consistentes, incluso cuando no sentimos nada al realizarlas. Hay días en que la oración se sentirá mecánica,
en que la lectura reflexiva parecerá no producir ninguna revelación, en que los actos de servicio se harán por pura disciplina más que por inspiración. Pero estas acciones, realizadas fielmente incluso sin el combustible emocional, son como regar una planta que aún no ha brotado. El crecimiento está ocurriendo bajo tierra, invisible pero real. La espera también nos enseña discernimiento. Aprendemos a distinguir entre las voces en nuestra cabeza, cuáles provienen del miedo, cuáles del ego herido, cuáles de patrones dañinos aprendidos en el pasado, y cuál es esa voz más tranquila de la sabiduría profunda que conoce verdades que nuestra mente consciente aún no ha captado completamente. Así como la noche más oscura inevitablemente da paso al amanecer, así también los períodos de sequedad espiritual eventualmente ceden ante nuevas estaciones de frescura y vitalidad. Esta no es una promesa vacía o un optimismo ingenuo. Es un patrón observable tanto en la naturaleza como en el viaje espiritual de innumerables personas a lo largo de los siglos. Lo que hace que el amanecer sea tan hermoso después de una noche larga no es sólo la llegada de la luz, sino el contraste con la oscuridad que la precedió. Del mismo modo, la renovación que viene después de un desierto espiritual tiene una cualidad diferente, más profunda, más apreciada que la vitalidad que simplemente se da por sentada. Quienes han conocido la sed valoran el agua de una manera que quienes siempre han tenido abundancia nunca podrán comprender completamente. Esta renovación no siempre llega en el paquete que esperábamos. Quizá pediste que tus circunstancias externas cambiaran, y en lugar de eso, lo que cambió fue tu capacidad interna para habitarlas de manera diferente. Tal vez esperabas una respuesta específica a tus oraciones, y lo que recibiste fue algo inesperado, pero igualmente valioso. La vida espiritual está llena de sorpresas, de giros que no previmos, pero que en retrospectiva reconocemos como exactamente lo que necesitábamos. Cuando finalmente experimentas ese momento en que tu alma vuelve a alabar, cuando la esperanza resurge sin que tengas que forzarla, cuando la conexión con lo trascendente se restablece y sientes esa corriente de agua viva fluyendo nuevamente en tu interior, entenderás que todo el tiempo en el desierto no fue en vano. Fue preparación, fue formación, fue el proceso necesario para llevarte de donde estabas a donde necesitas estar. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad esto es solo un comienzo. Las palabras que has escuchado hoy son semillas, y su valor real se manifestará en cómo las implementas en tu vida diaria en los días y semanas venideros. Quiero que sepas esto con absoluta certeza. No estás solo en tu sed espiritual. Millones de personas en este momento están experimentando algo similar. Tu lucha no te hace defectuoso o débil. Al contrario, te hace profundamente humano y te coloca en el camino hacia un tipo de sabiduría que solo se adquiere a través de la experiencia directa del desierto. Tu alma puede estar abatida hoy, pero no tiene que permanecer así. Tienes permiso para sentir lo que sientes, para llorar cuando necesites llorar, para hacer las preguntas difíciles que necesitas hacer. Y al mismo tiempo, puedes elegir esperar, puedes elegir creer que hay algo más allá de este momento presente, puedes elegir abrir tu corazón a la posibilidad de renovación. Que encuentres pequeños momentos de gracia hoy, que reconozcas la presencia de lo sagrado en lugares inesperados, que tengas el valor de seguir buscando incluso cuando el camino no esté claro, que tu sed te lleve exactamente donde necesitas ir, no solo para recibir alivio, sino para transformarte
en una versión más profunda, más compasiva, más auténtica de ti mismo. Que la paz guarde tu mente cuando los pensamientos amenacen con abrumarte. Que el amor te envuelva cuando te sientas solo. Que la esperanza sea esa pequeña luz que nunca se apaga completamente, sin importar cuán oscura se vuelva la noche. Y que al final de este viaje puedas mirar atrás y reconocer que incluso en los momentos en que te sentiste más perdido, algo más grande que tú estaba guiando tus pasos hacia casa. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros videos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.